Hay lugares en México donde el sol no calienta, solo quema, donde el polvo no es tierra, es el olvido que se levanta con el viento. San Lamento, en Morelos, es uno de esos lugares, un pueblo borrado del mapa de la conciencia, un punto ciego en el corazón del país. Aquí, las calles no tienen nombre, las casas no tienen número. ¿Y los niños? Los niños tienen todos los mismos ojos, una mirada antigua, vacía, una tristeza genética que se hereda como el color de la piel. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que van a escuchar hoy no es una leyenda. No es un cuento de terror para asustar en la noche. Es la crónica de un silencio que duró generaciones, un secreto guardado a gritos por una comunidad entera. Si crees que la indiferencia es la forma más cruel de la violencia, suscríbete. Si piensas que cada vida, sin importar cuán rota esté, merece ser contada, acompáñame. Porque estas son las historias que el poder quiere que olvides. Y nosotros estamos aquí para recordarlas. El doctor Ricardo Fuentes llegó a San Lamento en julio. 27 años. Un título de médico recién impreso bajo el brazo. Y una maleta llena de ese idealismo que la realidad aún no había tenido tiempo de aplastar. Su servicio social, un año en el culo del mundo. Así lo llamaban sus amigos en la capital. Él sonreía. Creía en su misión. Creía que podía marcar una diferencia. El primer día, el calor lo golpeó como una pared. El polvo se pegaba a su piel sudorosa. El silencio era denso, pesado. La clínica era una caja de cemento con un techo de lámina. Olía a óxido y a desinfectante barato. Una enfermera mayor, doña Elvira, lo recibió sin mirarlo a los ojos. «Bienvenido, doctor». Su voz era tan seca como la tierra de afuera. La gente aquí es reservada. Ricardo no entendió el peso de esa palabra. No todavía. Empezó a trabajar. Consultas simples, gripas, fiebres, heridas por el trabajo en el campo. Pero notó algo. Algo extraño. Los niños. Todos compartían un aire de familia, una mandíbula demasiado pronunciada, unos ojos ligeramente más separados de lo normal, un pliegue particular en el lóbulo de la oreja. Al principio, pensó que era una coincidencia, una característica de la región. El sello de la casa, bromeó con Elvira. Ella no se rió. Apartó la vista y se puso a limpiar un frasco con demasiada atención. Así son, murmuró. Ricardo sintió un primer escalofrío. No fue por el aire acondicionado descompuesto. Fue algo más profundo. El frío de un secreto. Una tarde, llegó una joven. No tendría más de 15 años. Se llamaba Alma. En sus brazos traía un bulto envuelto en una manta sucia. Un bebé. Su hijo. El niño lloraba. Un llanto débil, agudo, como un pájaro herido. Ricardo lo descubrió con cuidado, y el aire se le fue de los pulmones. El bebé tenía el labio leporino. La fisura era tan grande que parecía que su pequeño rostro estaba partido en dos. Sus dedos de la mano izquierda estaban fusionados. Una pequeña aleta de piel y hueso. Ricardo levantó la vista hacia Alma. La niña madre miraba el suelo. «¿Quién es el padre, Alma?», preguntó con la voz más suave que pudo encontrar. Ella se encogió de hombros. «Mi hermano», dijo sin emoción, «y mi primo». Ricardo parpadeó. «¿Tu hermano o tu primo?». Alma lo miró por primera vez. Sus ojos eran idénticos a los de los otros niños, vacíos. «Es el mismo», respondió. El silencio en el consultorio se volvió un zumbido en los oídos de Ricardo. El ventilador de techo giraba lento, cortando el aire espeso. Inútilmente. «¿Cómo que es el mismo?». «Juan,
es mi hermano. Y también es hijo de mi tía. Mi papá es su papá. La frase no tenía sentido. Era un nudo de parentescos imposibles, un laberinto genético. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se sentó en el catre de su pequeña habitación anexa a la clínica. El olor a cloro era penetrante. Trataba de dibujar el árbol genealógico de Alma en una libreta. Pero no era un árbol. Las líneas no se extendían hacia arriba y hacia afuera. Se curvaban sobre sí mismas, se enredaban. Formaban un círculo cerrado, un ciclo. Una serpiente que se muerde la cola, hermano y primo, padre y tío, madre y tía. Las palabras perdían su significado. Se convertían en etiquetas intercambiables para una misma y única relación. Sintió un sabor metálico en la boca, el sabor del miedo o el de la verdad. A veces saben igual. Al día siguiente, empezó a investigar, discretamente. Revisó los pocos archivos que había en la clínica. Actas de nacimiento inexistentes. Registros médicos incompletos. Habló con la gente en el pequeño mercado. Preguntaba por las familias. Por los apellidos, solo había dos: los Mendoza y los García. Todo el pueblo era Mendoza o García, o ambos. Cuando preguntaba más, la gente se callaba. Las sonrisas se borraban. Las miradas se volvían duras, opacas. No es asunto suyo, doctor. Aquí vivimos a nuestra manera. Dios provee. Las puertas se cerraban en su cara, no con un golpe. Peor, con una lentitud amable, pero firme, como quien cierra un ataúd. El horror se reveló por completo una semana después. Una emergencia. Un parto complicado en una de las casas más alejadas del pueblo. Tuvo que ir a pie, siguiendo a un hombre silencioso que no le dirigió la palabra en todo el camino. La casa era de adobe. El suelo, de tierra apisonada. Una sola bombilla colgaba del techo, arrojando una luz amarilla y enferma. La mujer que estaba dando a luz se llamaba Isabel. Tenía 40 años, pero parecía de 60. Su cuerpo, agotado por una docena de partos anteriores. El bebé venía mal. Ricardo tuvo que intervenir. Fue un parto brutal, animal. El sudor, la sangre, los gritos ahogados de Isabel. Finalmente, el niño nació. Ricardo lo sostuvo en sus manos. Y por un segundo deseó no tener ojos. El bebé no tenía cráneo. Su cerebro estaba expuesto. Una masa gris y palpitante. Anencefalia. Un defecto genético terrible, raro, a menos que el padre y la madre compartieran demasiados genes. Ricardo miró al hombre que lo había guiado. Estaba de pie en la esquina, con el sombrero en las manos. Era el esposo de Isabel, y también su hermano. Ricardo lo supo sin preguntar. Tenían los mismos ojos, la misma mandíbula, el mismo pliegue en la oreja. Isabel vio al bebé. No gritó, no lloró. Solo cerró los ojos y susurró una frase. Una frase que se clavó en la memoria de Ricardo para siempre. Otro angelito para el cielo. Dios sabe lo que hace. El bebé murió a los pocos minutos, en silencio. Como si supiera que no pertenecía a este mundo. Ricardo salió de la casa. El aire de la noche se sentía helado, a pesar del calor. Vomitó detrás de un nopal, arcadas secas, violentas. No era por la sangre ni por la imagen del bebé. Era por la aceptación, por la normalidad con la que se había acogido el horror. Se apoyó contra una pared de adobe. La sintió áspera y fría bajo la palma de su mano. Miró sus manos, manos de médico, manos que se suponía debían sanar. Pero, ¿cómo se sana un pueblo que no se siente enfermo? ¿Cómo se cura una herida que todos han decidido llamar normalidad? Se dio cuenta, en ese instante, de que no estaba luchando contra una enfermedad.
Estaba luchando contra una historia, una herencia, una prisión invisible construida con lazos de sangre. En San Lamento, el incesto no era un tabú, era la tradición. Era la ley no escrita que había gobernado el pueblo por generaciones. Los hijos eran hermanos, los primos eran esposos, las familias eran una sola. Y los monstruos no estaban en los cuentos, nacían en sus camas. Ricardo regresó a la clínica. No caminó. Flotó en una neblina de irrealidad. El mundo a su alrededor había perdido sus contornos. Los sonidos llegaban amortiguados, lejanos. Entró en el consultorio y se quedó de pie en medio de la habitación. El olor a cloro le quemaba la nariz. El zumbido del ventilador era el único sonido en el universo. Miró sus manos. Las había lavado, pero todavía se sentían sucias, manchadas, no de sangre, de conocimiento. El conocimiento es una carga que, una vez que la levantas, nunca puedes volver a soltar. Se sentó. El silencio de la noche de San Lamento ya no era paz, era complicidad. Cada grillo que cantaba, cada perro que ladraba a lo lejos. Todos parecían susurrar el mismo secreto. Todos lo sabían. Todos vivían con ello. Él era el único intruso, el único que veía el horror. ¿O era el único ciego? Quizás la locura no era el incesto. Quizás la locura era pensar que eso estaba mal. La duda lo golpeó con una fuerza física. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caerse. El metal frío ancló su mente a la realidad. Number. Un niño sin cerebro no es normal. Una niña de 15 años pariendo al hijo de su hermano no es normal. Un pueblo entero atrapado en un laberinto genético no es normal. Esto estaba mal. Y si nadie más iba a hacer algo, lo haría él. A la mañana siguiente, condujo su viejo coche hasta la cabecera municipal. Un pueblo más grande, con un palacio de gobierno de 2 pisos y una plaza con laureles polvorientos. Buscó la oficina del Ministerio Público. Un cuarto pequeño al final de un pasillo oscuro. Olía a papel viejo y a café quemado. Un hombre gordo y con el bigote manchado de sudor estaba sentado detrás de un escritorio de metal. Levantó la vista de un periódico deportivo con aburrimiento. ¿Sí? Ricardo respiró hondo. Intentó ordenar sus pensamientos. «Vengo a presentar una denuncia». El hombre bostezó sin taparse la boca. «Diga». Ricardo empezó a hablar. Contó lo de Alma. Lo del bebé con anencefalia. Lo de las familias. Habló del aislamiento de San Lamento, de los defectos de nacimiento, de la estructura familiar imposible. Hablaba rápido, con la urgencia de quien ha visto el infierno y necesita que alguien le crea. El hombre del escritorio lo escuchaba sin expresión. De vez en cuando, se limpiaba una uña con un clip. Cuando Ricardo terminó, el silencio se extendió por la oficina. El único sonido era el de una mosca chocando contra el cristal de la ventana. El hombre se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Miró a Ricardo como si fuera un bicho raro. «A ver, doctorcito». Esa palabra, doctorcito, fue una bofetada. «Usted es nuevo por aquí, ¿verdad?» «Llevo un mes», respondió Ricardo, sintiendo cómo la esperanza se desinflaba en su pecho. «Se nota», dijo el hombre. «Mire, eso que usted llama horror. Aquí le decimos usos y costumbres. Pero son niños. Están sufriendo. Están naciendo con... Son sus costumbres», lo interrumpió el hombre, levantando una mano. «Esa gente siempre ha vivido así. Mi abuelo me contaba que el abuelo de él ya decía que los de San Lamento eran raros. ¿Y no van a hacer nada?» La voz de Ricardo era casi un susurro. El hombre se rió, una risa corta, sin alegría. «¿Hacer qué?».
¿Metemos a todo el pueblo a la cárcel? Por casarse con sus primas. Doctor, si hiciéramos eso en Morelos, nos quedamos sin gente. Se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a cigarro barato. Haga su servicio social, cobre su cheque y no se meta donde no lo llaman. Es el mejor consejo que le puedo dar. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Eso es todo? El hombre tomó una pila de papeles de su escritorio y la dejó caer frente a Ricardo. Si tanto insiste, dijo con un suspiro de mártir. Llene el formato de denuncia de hechos. Sea específico. Nombres, fechas, lugares. Anexe pruebas si las tiene. ¿Y luego? Y luego se archiva y se le da seguimiento. Eventualmente. La palabra eventualmente sonó como una sentencia de muerte. Ricardo tomó los papeles. Pesaban, no por las hojas. Pesaban por la indiferencia que representaban. Salió de la oficina. El pasillo oscuro se sentía como un túnel. Al final, la luz del sol lo cegó. Se quedó parado en la plaza con los papeles en la mano. Eran una broma. Un laberinto burocrático diseñado para desalentar, para cansar, para olvidar. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que se pudriera. Volvió a la clínica derrotado. Doña Elvira lo vio entrar. Vio los papeles en su mano. Vio la expresión en su rostro. No dijo nada. Solo le sirvió un vaso de agua de Jamaica. Estaba helada. Ricardo bebió. El líquido frío le dolió en la garganta. Se sentaron en silencio por un largo rato. Fue Elvira quien lo rompió. No se puede luchar contra el tiempo, doctor. Su voz era suave, casi compasiva. Esto no empezó ayer. Ricardo la miró. ¿Usted lo sabía? Ella asintió lentamente. Todo el mundo lo sabe. Nadie habla de ello. ¿Por qué? ¿Cómo empezó todo esto? Elvira miró por la ventana hacia las colinas secas que rodeaban San Lamento, como si la respuesta estuviera escrita en el paisaje. Este pueblo nació del miedo, comenzó. Su voz se volvió monótona, como si recitara una lección aprendida de memoria. Hace mucho tiempo, en la Revolución, 2 familias huyeron de la guerra, los Mendoza y los García. No había nada aquí, solo polvo y espinas. Se escondieron, del gobierno, de los federales, de los rebeldes, de todos. El mundo de afuera era muerte, saqueos, violaciones. El único lugar seguro era este pedazo de nada. Hizo una pausa. La primera generación sobrevivió. La segunda tuvo que elegir. O se iban y se arriesgaban a la muerte de afuera, o se quedaban y se mezclaban. Un Mendoza se casó con una García, normal. Pero luego los hijos crecieron y no había nadie más. El primer pecado, susurró Elvira, fue por desesperación. Un hermano y una hermana. Para que la sangre no se perdiera, para que el pueblo no muriera. Tuvieron un hijo, sano, y todos respiraron aliviados. Vieron que no pasaba nada, que Dios no los había castigado. Entonces lo volvieron a hacer, y otra vez. Lo que empezó como un secreto para sobrevivir, se convirtió en una costumbre. Y la costumbre se convirtió en ley. Los viejos decían, la sangre de San Lamento es fuerte. No hay que mezclarla con la de afuera. Los de afuera traen enfermedades. Traen maldad. Se encerraron en sí mismos. Cada generación más adentro, más cerrada. Al principio, los niños nacían bien, o casi bien. Pero la sangre no olvida, doctor. La sangre tiene memoria. Y empezó a cobrar la deuda. Un niño con un dedo de más, una niña que no aprendía a hablar, unos ojos un poco torcidos.
pequeñas cosas. Las llamaban marcas de Dios. Pero las marcas se hicieron más grandes. Y ahora ya ve usted. Elvira terminó su relato. No había juicio en su voz, solo una profunda, infinita tristeza. He visto nacer a 3 generaciones, doctor, dijo, mirándolo a los ojos por primera vez. He visto cómo la marca de Dios se ha comido sus mentes y sus cuerpos. Yo misma soy Mendoza y García. Mi esposo era mi primo segundo. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El horror tenía un rostro, y era el rostro amable de la mujer que le había servido agua de Jamaica. Ricardo pasó la noche en vela. Llenó los formularios. Cada palabra era un grito de frustración. Describió los casos con un detalle clínico, frío. Fotocopió las páginas de sus libros de medicina que hablaban de enfermedades autosómicas recesivas. Subrayó las partes sobre los peligros de la consanguinidad. Juntó todo en un sobre. Un arsenal de ciencia y razón contra un muro de tradición y apatía. Al día siguiente, no fue a la cabecera municipal. Condujo 3 horas hasta Cuernavaca, la capital del estado. Buscó la Secretaría de Salud, un edificio moderno, de cristal y acero. El aire acondicionado era un lujo que lo hizo tiritar. Después de 1 hora de espera y de ser enviado de una ventanilla a otra, consiguió una cita con un subsecretario. Un hombre de traje caro y sonrisa perfecta. Lo recibió en una oficina con vista a la ciudad. Doctor Fuentes, un placer, dijo, dándole la mano. Su apretón era firme, pero frío. Ricardo, una vez más, contó su historia. Esta vez fue más conciso, más profesional. Puso el sobre con las pruebas sobre el escritorio pulido. El subsecretario escuchó con atención. Asentía de vez en cuando. Tomaba notas en un bloc de piel. Cuando Ricardo terminó, el hombre juntó las manos sobre la mesa. Doctor, su compromiso es admirable, comenzó. El tono era condescendiente, paternalista. Entiendo su preocupación. De verdad. Pero debe comprender que este es un asunto delicado. Hablamos de una comunidad que, para todos los efectos, se rige por sus propios sistemas. Lo que usted describe como un problema de salud pública, ellos lo ven como su herencia cultural. ¿Herencia? Ricardo no podía creer lo que oía. ¿Niños naciendo sin cerebro es herencia cultural? La sonrisa del subsecretario no vaciló. Es una forma de verlo. Una intervención directa por nuestra parte podría ser interpretada como una agresión, un acto de colonialismo cultural. Podría generar un conflicto social muy grave. Y la alternativa es no hacer nada. ¿Dejar que sigan naciendo así? No he dicho eso, replicó el hombre con una calma exasperante. Lo que digo es que debemos ser estratégicos, prudentes. Tomó el sobre de Ricardo. Ni siquiera lo abrió. Voy a turnar su informe a la comisión correspondiente. Se hará un estudio antropológico y social. Se evaluará el impacto. Se diseñará un programa de acercamiento a largo plazo. Era la misma canción, la misma burocracia, solo que con palabras más elegantes. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cuántos niños más van a nacer y morir en San Lamento? El subsecretario se levantó. Era la señal de que la reunión había terminado. Doctor, aprecio su ímpetu. Pero a veces, la prisa es enemiga de la solución. Deje esto en nuestras manos. Somos profesionales. Caminó con Ricardo hacia la puerta. Ahora, si me disculpa, tengo otra reunión. Cuando Ricardo estaba en el umbral, el hombre le puso una mano en el hombro. Un consejo, joven. A veces, los monstruos más grandes no son los que vemos.
son los que creamos al intentar hacer el bien sin medir las consecuencias. La puerta se cerró con un sonido suave y definitivo. Ricardo se quedó solo en el pasillo. El mármol pulido reflejaba su figura distorsionada. Se sentía vacío. Había chocado contra el segundo muro. Más alto, más pulido, pero igual de impenetrable. La indiferencia con traje y corbata. El cinismo con título universitario. El sistema no estaba roto. Funcionaba perfectamente. Su función no era proteger a los vulnerables, era protegerse a sí mismo. Ricardo volvió a San Lamento esa noche. El viaje se sintió más largo, más pesado. El coche parecía arrastrarse por la carretera como si también estuviera derrotado. Cada kilómetro era una confirmación de su soledad. A un lado, el abismo de la indiferencia. Al otro, la montaña de la tradición. Y él, en medio, en una franja de asfalto que no llevaba a ninguna parte. Entró a la clínica. Elvira estaba allí, como siempre, barriendo el suelo con movimientos lentos y metódicos. Levantó la vista. No necesitó preguntar. Lo vio en su cara. Ricardo se dejó caer en una silla. El plástico se sintió frío, incómodo. No había consuelo en ninguna parte. Les da igual, dijo Ricardo. La voz le salió ronca. Nos ven como un problema administrativo. Una estadística incómoda. Elvira dejó de barrer. Apoyó la escoba contra la pared. ¿Y qué esperaba, doctor?, preguntó sin acritud. Para ellos, San Lamento no existe. Somos un mal sueño que prefieren no recordar al despertar. Pero yo existo, replicó Ricardo. Yo lo he visto. Ver no es suficiente, dijo Elvira. Aquí, para que algo cambie, tiene que gritar. Y nosotros perdimos la voz hace mucho tiempo. Ricardo se quedó mirando un punto fijo en la pared. Una mancha de humedad que parecía un mapa de un país desconocido. Gritar. Esa palabra se quedó flotando en su mente. Los funcionarios no escuchaban las palabras. Los subsecretarios no sentían la razón. Estaban sordos a la decencia. Pero quizás no eran sordos al escándalo. Pasó una semana. Ricardo se dedicó a su trabajo. Curó heridas, recetó antibióticos, puso vacunas, jugó el papel que le habían asignado, el del doctorcito inofensivo. Pero por dentro, la rabia crecía. Era una fiebre silenciosa, una infección que se extendía por su alma. Cada vez que veía a un niño con los ojos de San Lamento, sentía una punzada de dolor y de furia. Cada vez que una madre aceptaba la deformidad de su hijo como voluntad de Dios, Ricardo tenía que morderse la lengua para no gritar. No era voluntad de Dios, era voluntad de los hombres. Era el resultado de la ignorancia, el miedo y el abandono. Una noche, mientras leía un viejo libro de medicina bajo la luz temblorosa de una lámpara, encontró una idea terrible, una idea peligrosa, una idea que lo cambiaría todo. Si el sistema no quería ver la verdad, él se la iba a meter por los ojos. Iba a documentarlo todo, no con informes, con imágenes. Al día siguiente, fue a Cuernavaca de nuevo. No fue a ninguna oficina de gobierno. Fue a una casa de empeño. Con el dinero que le quedaba de su beca, compró una pequeña cámara de video. Era vieja, usada, pero funcionaba. La sostuvo en su mano. Se sentía extraña, fría, como un arma. Cuando volvió a San Lamento, la escondió en el fondo de su maletín médico. Se sentía como un espía, un traidor. Pero, ¿a quién estaba traicionando? ¿A un pueblo que se estaba suicidando lentamente? ¿O a un sistema que era cómplice de ese suicidio? No lo sabía. Solo sabía que el silencio ya no era una opción. Empezó a grabar, en secreto. La cámara oculta en su bolsillo,
el lente asomando por un ojal. Grabó a los niños jugando en la plaza, sus risas infantiles y sus cuerpos rotos. Un niño que corría con las piernas arqueadas. Una niña que miraba el mundo con un ojo desviado. Un grupo de adolescentes sentados en un escalón, todos con la misma expresión ausente, la misma mandíbula prominente. Grabó las consultas, el rostro de una madre mientras él le explicaba por qué su hijo de 5 años aún no hablaba. Las manos de un anciano, con los dedos fusionados por la polidactilia. Grabó las casas, la pobreza, la resignación. Cada cinta era un pedazo de infierno, una prueba irrefutable. Se sentía sucio. Cada vez que apretaba el botón de grabar, sentía que violaba una confianza. La confianza que esa gente, a su manera, había depositado en él. Pero el recuerdo del bebé sin cerebro borraba cualquier duda. El recuerdo del hombre del Ministerio Público y su bostezo. El recuerdo del subsecretario y su sonrisa perfecta. Number. No había otra manera. Buscó un aliado, una voz dentro del laberinto. Pensó en doña Elvira, pero ella estaba demasiado adentro. Era parte del muro. Necesitaba a alguien que quisiera salir. La encontró. Alma. La niña de 15 años con el bebé de su hermano. Su hijo había muerto 2 semanas después de la consulta. Una infección. Su pequeño cuerpo no pudo resistir. Ricardo fue a verla. La encontró sentada en el quicio de su puerta. Mirando la nada, era una cáscara vacía. Una niña a la que le habían robado la infancia y la maternidad de un solo golpe. Ricardo se sentó a su lado. No dijo nada por un largo tiempo. Lo siento mucho, Alma. Ella no lo miró. Era un angelito. Repitió la frase aprendida. Dios sabe lo que hace. No, Alma, dijo Ricardo, con una firmeza que sorprendió a ambos. Dios no hizo esto. Lo hicimos nosotros, nuestra familia, nuestro pueblo. Fue la primera vez que alguien lo decía en voz alta. La primera vez que la culpa tenía un nombre. Alma lo miró. Sus ojos vacíos parecieron recuperar un destello de vida, una chispa de rabia. No es justo, susurró. No, dijo Ricardo. No lo es, y no tiene por qué seguir siendo así. Le habló de su plan, de las grabaciones, de llevar el caso a los medios, a los derechos humanos. Le pidió que contara su historia, que fuera la voz que rompiera el silencio. Alma temblaba, miedo, vergüenza, pero también, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. Tengo miedo, dijo. Yo también, confesó Ricardo, pero tengo más miedo de no hacer nada. Alma asintió. Un movimiento casi imperceptible, pero fue suficiente. Ricardo reunió todo su material, las cintas de video, sus notas, el árbol genealógico que había dibujado, ese círculo infernal, y lo más importante, una grabación de Alma contando su historia, con su propia voz, una voz temblorosa pero clara, una voz que acusaba. Condujo a la Ciudad de México, el monstruo de asfalto. Buscó la oficina de una organización no gubernamental de derechos humanos, de la que un profesor le había hablado. Frente por la Dignidad. Su oficina estaba en un viejo edificio en la colonia Roma. Lo recibió una abogada, Carmen, una mujer de unos 30 años, con ojos inteligentes y una energía que contrastaba con la apatía que Ricardo había encontrado en todas partes. Le mostró el material. Carmen miró las cintas. Su rostro pasó de la curiosidad profesional a la incredulidad, y luego al horror, y finalmente a una furia fría y controlada. Cuando terminó de ver la última cinta, la del testimonio de Alma, se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Dios santo, murmuró. Miró a Ricardo. Esto
Esto es una bomba atómica. Ricardo sintió por primera vez en meses una oleada de esperanza. Real, tangible. Vamos a ayudarlos, dijo Carmen. Su voz era acero. Vamos a sacar a esta gente del infierno y vamos a destruir a los funcionarios que lo permitieron. Por un momento, Ricardo creyó que había encontrado a su salvadora. Creyó que la pesadilla estaba a punto de terminar. ¡Qué ingenuo era! La pesadilla apenas estaba entrando en su fase más cruel, la de la esperanza. Carmen llevó el caso a su director, un hombre mayor, una leyenda en el mundo de los derechos humanos, un hombre que se había enfrentado a dictadores y a generales. Ricardo esperó afuera de la oficina. Cada minuto era una hora. Oía voces a través de la puerta. Discutían. Finalmente, la puerta se abrió. Carmen salió. Su rostro estaba pálido. La furia de acero se había convertido en frustración. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo poniéndose de pie. Carmen lo llevó a una esquina del pasillo. Mi director, él, lo ve complicado. ¿Complicado? ¿Vio las cintas? Sí, dijo Carmen, evitando su mirada. Las vio. Y dijo que es un caso legalmente muy difícil. Difícil. Es un crimen masivo. Ricardo, escúchame. No hay un villano claro. No es el ejército masacrando a un pueblo. Es un pueblo que se está haciendo esto a sí mismo. Con la complicidad del gobierno. Una complicidad por omisión. Difícil de probar en una corte. Además, está el tema de los usos y costumbres. Es un campo minado, políticamente. Ricardo sintió que el aire le faltaba. Era el mismo discurso del subsecretario, con otras palabras, pero era el mismo muro. Entonces, ¿no van a hacer nada? No como yo quería, dijo Carmen, y su voz se quebró un poco. No podemos ir con todo legalmente. La estrategia será diferente. ¿Qué estrategia? Una campaña de concientización, talleres educativos en la zona, presión mediática a bajo nivel para no generar una reacción violenta de la comunidad. Talleres, campañas, palabras vacías. Era la burocracia de los buenos, la indiferencia con cara de preocupación. Eso tomará años, dijo Ricardo. Años durante los cuales seguirán naciendo niños. Así. Carmen asintió, derrotada. Es lo que podemos hacer. Nuestros donantes son sensibles a los conflictos culturales. No podemos permitirnos un escándalo que nos quite financiamiento. Financiamiento. Donantes. Al final, todo se reducía a eso, a dinero, incluso la justicia, incluso la dignidad. Ricardo miró a Carmen. Ya no veía a una guerrera. Veía a otra funcionaria, parte de otro sistema. Un sistema con mejores intenciones, quizás, pero igual de impotente. Se dio la vuelta y se fue. No dijo adiós. No había nada que decir. Había chocado contra el último muro, el muro de la bondad pragmática, el muro de la justicia condicionada. Estaba solo, completamente solo. El viaje de regreso a San Lamento fue un descenso al purgatorio. Ricardo conducía en automático. La carretera se desenrollaba frente a él como una cinta gris e interminable. La esperanza, esa llama frágil que se había encendido en la oficina de Carmen, se había extinguido, dejando solo un humo amargo. Había tocado todas las puertas. La ley, la salud, la justicia social, y todas se habían cerrado en su cara. Con un portazo violento o con un clic suave y burocrático. El resultado era el mismo. Nadie vendría a salvar a San Lamento. El mundo exterior había decidido que San Lamento no era su problema, que su horror era demasiado complejo, demasiado sucio, demasiado inconveniente. Cuando llegó al pueblo,
Ya era de noche. Las luces de las casas eran puntos amarillos y débiles en la oscuridad, como ojos cansados. Aparcó frente a la clínica. Se quedó en el coche, con el motor apagado. El silencio era absoluto. Pero ahora, Ricardo podía oír lo que había dentro de ese silencio. Oía el llanto de los bebés que habían muerto. Oía las oraciones resignadas de las madres. Oía el crujido de los genes al retorcerse de una generación a otra. El silencio de San Lamento estaba lleno de gritos. Sintió una calma extraña. La calma que viene después de la desesperación. La calma de quien ya no tiene nada que perder. Habían agotado sus opciones. Le habían mostrado todos los muros, pero no contaban con algo. No contaban con un hombre que había decidido atravesarlos, aunque tuviera que hacerlo a cabezazos. Ricardo tomó una decisión. Si el mundo no quería venir a San Lamento, él llevaría San Lamento al mundo. Contactó a un periodista, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba para un portal de noticias en línea. Un medio pequeño, pero independiente y combativo. Se llamaba Javier. Le contó la historia por teléfono. Al principio, Javier se mostró escéptico. Sonaba a leyenda urbana, a exageración. Ricardo, ¿estás seguro? Suena a guión de película de terror. Te voy a enviar algo, Javi, dijo Ricardo. Míralo. Y luego dime si te sigue pareciendo una película. Esa noche, en un café internet de la cabecera municipal, Ricardo subió los videos a un servidor seguro. La cinta de Alma, las imágenes de los niños, las entrevistas improvisadas, horas de horror crudo, sin editar. A las 3 de la mañana, su teléfono sonó. Era Javier. Su voz era diferente. Ya no había escepticismo, solo shock. Ricky, acabo de ver el material. No puedo creerlo. Créelo, dijo Ricardo, y ayúdame a que otros lo crean. Esto es una bomba. Si lo publicamos, el gobierno estatal se va a caer. Esa es la idea. Hubo una pausa en la línea. Es peligroso, Ricky. Para ti, para nosotros. La gente de Morelos es complicada. Ya nada es más peligroso que el silencio, Javi. Está bien, dijo Javier. Lo haremos. Dame 2 días. Esos 2 días fueron los más largos de la vida de Ricardo. Esperaba. Cada hora miraba su teléfono. Cada coche que pasaba por la clínica lo hacía sobresaltar. Sabía que había cruzado una línea. La línea que separa al testigo del protagonista. El martes por la mañana, el mundo explotó. El portal de Javier publicó el reportaje. San Lamento, el pueblo donde el incesto es ley. El titular era un puñetazo en la cara de la sociedad mexicana. Y debajo estaban los videos. La historia de Alma, contada por ella misma. Las imágenes de los niños. El rostro de Ricardo, explicando con una calma desesperada la tragedia genética que consumía al pueblo. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Fue compartido miles de veces, luego cientos de miles. La gente no podía apartar la mirada. Era una mezcla de morbo, horror y compasión. Los medios tradicionales, que habían ignorado la historia, ahora la retomaban. La televisión, la radio, los periódicos. San Lamento estaba en todas partes. El nombre olvidado se convirtió en el epicentro de un escándalo nacional. Ricardo se encerró en la clínica. Doña Elvira lo miraba con una mezcla de miedo y admiración. Ha desatado una tormenta, doctor. Era la única forma de que lloviera en este desierto, respondió él. La reacción del gobierno fue predecible. Primero, la negación. El gobernador de Morelos dio una conferencia de prensa. Calificó el reportaje de amarillista y falso.
Dijo que era un ataque político para desestabilizar su gobierno. Amenazó con demandar al portal de noticias. Pero las imágenes eran demasiado poderosas. La voz de Alma era demasiado real. El segundo paso fue el control de daños. Anunciaron la creación de una comisión especial para investigar la situación en San Lamento. Enviaron brigadas médicas y psicológicas. De repente, los funcionarios que le habían cerrado la puerta a Ricardo ahora aparecían en televisión prometiendo ayuda. El subsecretario de Salud, el del traje caro, dio una entrevista. Dijo que ya estaban al tanto de la compleja situación sociocultural y que tenían un plan a largo plazo que ahora iban a acelerar. Era repugnante. Era una victoria. Pero en San Lamento, la reacción fue diferente. La llegada de los periodistas, de los policías, de los trabajadores sociales, rompió el aislamiento. Pero también rompió la paz, su paz, la paz del cementerio. Los ancianos del pueblo vieron la intervención como una agresión, una profanación. El mundo exterior, del que se habían escondido por generaciones, ahora invadía su santuario. Y Ricardo era el traidor que les había abierto la puerta. Una tarde, un grupo de hombres lo rodeó frente a la clínica. Eran los padres, los tíos, los hermanos de los niños que él había grabado. Sus rostros eran máscaras de ira. «Nos has deshonrado», dijo uno de ellos. Era el padre de Alma y su tío. «Has traído la vergüenza a nuestro pueblo». «Yo solo mostré la verdad», dijo Ricardo, tratando de mantener la calma. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «¿Tu verdad?», gritó otro. «No la nuestra. Nos has exhibido como animales». «No son animales, son víctimas». «Sus hijos son víctimas. Son nuestros hijos, nuestra sangre». La tensión crecía. Estaban demasiado cerca. Podía oler su aliento, una mezcla de alcohol y rabia. Doña Elvira salió de la clínica. Se interpuso entre Ricardo y los hombres. «Déjenlo en paz», dijo con una autoridad que Ricardo nunca le había escuchado. «Él es uno de los nuestros ahora», mintió. «Ha traicionado a los de afuera por nosotros». «Ha hablado con los periodistas», gritó el padre de Alma. «Para traer ayuda», replicó Elvira. «Ayuda que sus políticos nunca nos dieron. ¿O prefieren seguir viendo morir a sus hijos?». La palabra morir los detuvo. Era la única verdad que no podían negar. Los hombres murmuraron entre ellos. La furia dio paso a la confusión. Finalmente, se fueron. Pero Ricardo supo que no había terminado. La semilla del odio había sido plantada. Los días siguientes fueron un caos. San Lamento era un circo mediático. Cámaras por todas partes. Políticos llegando en helicóptero para tomarse la foto. Expertos dando opiniones. Y en medio de todo, la gente de San Lamento. Confundida, asustada, resentida. Algunos, los más jóvenes, veían la intervención como una oportunidad, una salida. Otros, los mayores, la veían como el fin de su mundo. Ricardo intentó mediar. Trató de explicar que el objetivo era ayudar, no destruir. Pero su voz se perdía en el ruido. Se convirtió en un símbolo. Para algunos, un héroe. Para otros, un traidor. La burocracia, ahora bajo la presión de los medios, empezó a moverse. Identificaron a los niños con los problemas más graves. Fueron trasladados a hospitales en Cuernavaca y la Ciudad de México. Alma fue llevada a un refugio para víctimas de violencia. Por primera vez en su vida, recibió atención psicológica. Empezó a hablar, a contar el infierno. El sistema, que había sido cómplice por omisión, ahora actuaba con una eficiencia espectacular. Clasificaban a las víctimas. Les asignaban un número de expediente. Los convertían en casos. El horror se estaba ordenando.
Se estaba procesando, justo como Ricardo había temido. Pero esta vez, al menos, la gente estaba siendo ayudada, o eso parecía. Una tarde, Ricardo recibió una llamada. Era Carmen, la abogada de la ONG. «Ricardo, tienes que salir de ahí», dijo. Su voz era urgente. «¿Por qué?» «Las cosas están empezando a cambiar. No entiendes. El gobierno está buscando un chivo expiatorio. El escándalo es demasiado grande. Necesitan culpar a alguien. Que culpen a sus funcionarios corruptos. Lo harán. Pero también necesitan cerrar la herida. Y la herida eres tú». El testigo incómodo. «¿De qué hablas?» «Me llegó un rumor. De una fuente muy confiable. La Fiscalía del Estado está armando un caso en tu contra». Ricardo sintió un frío helado recorrer su espalda. ¿En mi contra? ¿Por qué? Ejercicio indebido de la medicina, violación de la privacidad, daño moral a la comunidad de San Lamento. Lo que sea, quieren desacreditarte. Convertir al mensajero en el problema. Era perverso. Era absurdo. Era perfectamente lógico. Si Ricardo era un criminal, si sus métodos eran ilegales, entonces su mensaje perdía validez. El gobierno podía presentarse como el verdadero salvador, limpiando el desastre que un doctorcito irresponsable había creado. «No pueden», dijo Ricardo. «La gente sabe la verdad». «A la gente se le olvida la verdad en una semana», replicó Carmen. «Los medios pasarán a otro escándalo y tú te quedarás solo, enfrentando un sistema que quiere destruirte. Sal de ahí, Ricardo. Vete del país si es necesario. Te ayudaré». Ricardo colgó el teléfono. Miró por la ventana de la clínica. Vio a un grupo de niños jugando. Uno de ellos, una niña de unos 6 años, se cayó. Se raspó la rodilla. Empezó a llorar. Ricardo salió. Se arrodilló a su lado. Limpió la herida con un antiséptico. Le puso una tirita con dibujos de ositos. La niña dejó de llorar. Lo miró con sus grandes ojos, los ojos de San Lamento, y le sonrió. En ese momento, Ricardo supo que no se iría. Huir significaría que ellos habían ganado. Huir significaría que la sonrisa de esa niña no valía la pena. Se quedaría. Lucharía, aunque fuera la última cosa que hiciera. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.